Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a zambullirnos en un tema que estoy seguro ha generado un torrente de conversaciones, debates e incluso, para muchos, un halo de misterio. Nos centraremos en Can Yaman, ese carismático actor turco que con una rapidez vertiginosa, ha logrado capturar la atención y el afecto de audiencias en todos los rincones del planeta. Pero nuestro objetivo principal, nuestro foco de análisis esta tarde, es desentrañar el enigma detrás de una frase que ha resonado con fuerza, que se ha vuelto viral y que ha dejado a miles preguntándose, ¿nunca podré soportar? ¿Qué se esconde tras estas poderosas y definitivas palabras? ¿A qué realidad, qué situación límite se refería Can Yaman? Prepárense porque vamos a desmenuzar cada faceta de este fascinante tema, con la mayor cantidad de detalles y el análisis más profundo que podamos recopilar. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este intrigante mundo, les extiendo una cordial invitación. Si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras próximas entregas, cada una diseñada para mantener viva su curiosidad y su interés. Así que, sin más dilación, demos comienzo a este apasionante viaje. Can Yaman, para aquellos que lo conocen y admiran por sus papeles estelares en producciones tan exitosas como Erkenci o Dolunay, es un nombre que evoca instantáneamente carisma, un talento actoral indiscutible y sin lugar a dudas, un físico escultural que ha sido un factor determinante en su catapulta hacia la fama internacional. Sin embargo, como suele ser la norma inquebrantable para las figuras públicas de tan alto perfil, su vida personal, sus declaraciones y hasta sus silencios son a menudo objeto de un escrutinio intenso y minucioso. Y es precisamente en este terreno, el de sus declaraciones, donde una en particular ha reverberado con una fuerza particular, sembrando la duda y la intriga entre sus seguidores, la impactante frase «nunca podré soportar». Esta no es una afirmación trivial, lejos de ser una simple exclamación, implica la existencia de un límite infranqueable, una barrera emocional claramente definida, una situación que ha escalado hasta un punto de insostenibilidad absoluta para él. Para poder adentrarnos con éxito en la comprensión de este contexto tan delicado, es fundamental que nos remontemos a algunas de las entrevistas más reveladoras y las apariciones públicas que Can Yaman ha protagonizado a lo largo de su meteórica carrera, prestando especial atención a los últimos años, un periodo marcado por el despegue exponencial de su fama. Cuando un artista alcanza este nivel de reconocimiento global, la maquinaria mediática se intensifica de una manera que puede ser, y a menudo es, abrumadora. Cada gesto, cada palabra pronunciada, cada relación sentimental se transforma instantáneamente en noticia de primera plana. Y es precisamente aquí, en este torbellino de atención constante, donde podemos comenzar a vislumbrar las raíces profundas de esa posible incomodidad que desembocó en la mencionada declaración. La vida privada de Can Yaman ha estado, y continúa estando, rodeada por un verdadero enjambre de rumores y especulaciones. Constantemente su nombre se vincula sentimentalmente con una variedad de personalidades del mundo del espectáculo y más allá, y sus movimientos, por más insignificantes que parezcan, son escrutados y documentados a menudo minuto a minuto, tanto por la prensa sensacionalista como por sus devotos fans. Si bien es innegable que el cariño y el apoyo del público son un motor fundamental, una fuente de energía vital para cualquier artista, la ausencia de privacidad y la invasión constante de la esfera más íntima pueden llegar a ser, sin duda alguna, extremadamente desgastantes. Imaginen por un momento encontrarse perpetuamente en el ojo del huracán, sin la posibilidad de disfrutar de un respiro, de un instante de tranquilidad, donde cada decisión personal es analizada con lupa y frecuentemente juzgada con dureza. Una de las áreas donde esta presión mediática se manifiesta con mayor crudeza y contundencia es, sin lugar a dudas, en el ámbito de las relaciones sentimentales. Can Yaman ha experimentado relaciones que han sido objeto de conocimiento público y otras que han permanecido en la zona de las intensas conjeturas y especulaciones. Cuando una relación amorosa es expuesta a la implacable luz de los focos mediáticos, no solo la pareja en sí misma se ve afectada, sino que las repercusiones se extienden inevitablemente a sus familias y a sus círculos más cercanos. La presión incesante de los medios, los comentarios públicos constantes, los juicios de valor sobre la idoneidad de la pareja, las acusaciones de interés personal, de superficialidad o de oportunismo, todo este cúmulo de factores puede convertirse en una carga emocional excepcionalmente pesada, casi insoportable.
Ante este panorama, es altamente probable que la contundente frase "nunca podré soportar" se refiera precisamente a este tipo de situaciones, a la exposición desmedida y, a menudo, invasiva de su vida privada. La especulación constante en torno a sus parejas, alimentada a veces por informaciones poco veraces, malintencionadas o directamente falsas, puede llegar a ser un factor de estrés inmenso. La constante exposición de su intimidad, el implacable escrutinio de sus decisiones personales más básicas, la invasión de su espacio vital, ese santuario que todos merecemos tener, todo esto, en su conjunto, puede conducir inexorablemente a un punto de quiebre, a un momento en el que la persona siente que ya no puede más, que ha alcanzado su límite absoluto. Más allá de las relaciones sentimentales, la actuación de la prensa en sí misma ha representado un factor de considerable importancia. Los paparazzi, en su búsqueda constante de la imagen exclusiva, las entrevistas que transitan de lo profesional a lo invasivamente personal en cuestión de segundos, las preguntas indiscretas formuladas en momentos inoportunos. Todo este conjunto de prácticas puede generar un nivel de estrés que se acumula de forma insidiosa. Es muy plausible que Can Yaman haya vivido experiencias concretas y negativas con ciertos sectores de la prensa que lo hayan llevado a percibir que determinadas prácticas son, sencillamente, intolerables. Quizás se ha sentido acosado, o quizás se han publicado informaciones falsas, difamatorias o hirientes sobre él o sobre personas queridas. La línea que separa el interés periodístico legítimo y la mera invasión de la privacidad es, en muchas ocasiones, peligrosamente delgada, y cuando se cruza de forma flagrante, la reacción natural y contundente puede ser de un profundo rechazo. Otra posible y poderosa interpretación de la frase "nunca podré soportar" podría estar intrínsecamente ligada a la forma en que ha sido percibido, etiquetado o encasillado dentro de la propia industria del entretenimiento. A menudo los actores, y especialmente aquellos que alcanzan una fama fulgurante gracias a su atractivo físico, corren el riesgo de ser reducidos a su imagen, de que su verdadero talento actoral quede eclipsado o relegado a un segundo plano por su apariencia. Can Yaman ha demostrado en innumerables ocasiones su profunda dedicación a su profesión, su compromiso con la excelencia y su firme deseo de evolucionar y crecer como actor. Si ha sentido que su trabajo ha sido menospreciado, que no se le ha otorgado el reconocimiento merecido por su esfuerzo y dedicación actoral, esto podría constituir otro factor desencadenante significativo para esa firme declaración. La aspiración a ser valorado por su arte, por su capacidad interpretativa y no únicamente por su físico, es una ambición completamente legítima y comprensible para cualquier artista. Además, es un hecho conocido que en el competitivo y a menudo implacable mundo del espectáculo, los artistas se enfrentan a presiones constantes para ajustarse a ciertas expectativas preestablecidas, para mantener una imagen pública cuidadosamente construida y para no decepcionar a su base de fans, que a menudo es muy exigente. Si Can Yaman se ha sentido presionado a proyectar una imagen que no se corresponde con su verdadero ser, o a adoptar comportamientos o posturas que contravienen sus principios fundamentales, esto también podría haberlo llevado a emitir esa declaración tan categórica. La autenticidad es un valor primordial, una cualidad intrínseca que muchos artistas buscan preservar, y cuando uno siente que debe renunciar a ella, la carga emocional puede volverse inaguantable. No podemos obviar tampoco el impacto cada vez más omnipresente de las redes sociales en la vida de las figuras públicas. Si bien estas plataformas digitales constituyen una herramienta formidable para establecer una conexión directa y personal con los fans, también pueden transformarse en un caldo de cultivo para el odio, los comentarios destructivos, las críticas infundadas y las campañas de desprestigio. Un solo comentario malintencionado, una ola de negatividad orquestada, o incluso la constante comparación con otros artistas, pueden tener un efecto profundamente perjudicial en el bienestar emocional de una persona. Es muy posible que Can Yaman haya tenido que enfrentarse a este lado oscuro y desalentador de las redes sociales, y que ciertas actitudes o comentarios hirientes le hayan resultado simplemente insoportables. Es crucial, en este punto, recordar un aspecto fundamental: las figuras públicas, por muy icónicas que sean, son ante todo seres humanos. Poseen sus propias emociones, sus propias vulnerabilidades y, lo que es más importante, sus propios límites. Lo que para una persona puede interpretarse como una broma inofensiva o un comentario casual, para otra puede ser profundamente hiriente, invasivo o irrespetuoso. La fama, aunque indudablemente gratificante y fuente de numerosas oportunidades, también conlleva consigo una enorme responsabilidad y una exposición constante a la crítica, a menudo despiadada. La frase "nunca podré soportar" podría ser, por tanto, una expresión de agotamiento acumulado, de una frustración genuina,
o simplemente la manifestación de haber alcanzado un punto de no retorno, donde la tolerancia hacia ciertas situaciones consideradas perjudiciales para su bienestar integral o para su trayectoria profesional ha llegado a su fin. Para ser aún más precisos, y aunque es importante recalcar que sin una declaración directa, explícita y detallada por parte de Kanyaman, no podemos afirmar con certeza absoluta a qué evento concreto se refirió. Si podemos inferir con un alto grado de probabilidad que esta frase representa la culminación, el punto álgido, de una acumulación de experiencias negativas. Estas experiencias estarían intrínsecamente ligadas a la invasión de su privacidad, a la especulación incesante y a menudo maliciosa sobre su vida personal, y a una generalizada falta de respeto por sus límites íntimos. Es en esencia una forma contundente de decir basta, de marcar un territorio que él considera sagrado, inviolable y fundamental para su integridad. A veces las declaraciones más impactantes y reveladoras surgen de momentos de genuina frustración, de la sensación visceral de que se ha cruzado una línea roja inaceptable. Pudo haber ocurrido en el transcurso de una entrevista particularmente invasiva, donde las preguntas se adentraron en terrenos que él consideró excesivamente personales. O quizás fue durante una situación concreta donde sintió que su espacio vital, su intimidad, fue violada de manera flagrante y sin justificación. O tal vez, y esto es muy probable, fue simplemente la gota que colmó el vaso, el último evento en una larga y agotadora cadena de situaciones similares que en su conjunto resultaron insostenibles. Lo verdaderamente importante de esta frase, más allá del evento específico y singular que pudo haberla desencadenado, es que nos ofrece una ventana a la humanidad de las figuras públicas. Nos invita de manera reflexiva a considerar la presión titánica a la que están sometidos y, sobre todo, a comprender la trascendental importancia de mantener un respeto incondicional por su vida privada. Aunque admiramos profundamente su talento, su trabajo y su dedicación, es fundamental que no olvidemos que al fin y al cabo, también tienen derecho a una vida propia, a un espacio personal que esté resguardado del escrutinio constante y a menudo cruel. Podríamos pensar en esta frase como un grito de auxilio silencioso, una manifestación de la necesidad de protección, o como la firme afirmación de su propia fortaleza, dignidad y autorrespeto. Kanyaman, al pronunciar "nunca podré soportar", está estableciendo un límite muy claro, una advertencia explícita para aquellos que puedan estar al borde de cruzar esa línea. Es una estrategia de autoprotección, una forma de salvaguardar su paz mental, su equilibrio emocional y, en última instancia, su bienestar general. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que se crucen con la impactante frase "nunca podré soportar", atribuida a Kanyaman, les invito a que recuerden que detrás de esas palabras hay una historia, una experiencia vivida, un límite intransitable que, lamentablemente, ha sido alcanzado. Y aunque es posible que nunca conozcamos todos los detalles íntimos de esa vivencia, sí podemos y debemos comprender la magnitud de la presión a la que se ven sometidas las figuras públicas y la importancia fundamental de la empatía, la comprensión y el respeto. En resumen, hemos dedicado este tiempo a explorar a fondo las diversas y posibles interpretaciones de la contundente frase pronunciada por Kanyaman, "nunca podré soportar". Hemos analizado meticulosamente cómo la intensa y a menudo implacable exposición mediática, la especulación constante y desenfrenada sobre su vida personal, con especial énfasis en sus relaciones sentimentales, y la posible falta de un reconocimiento equitativo a su genuino talento actoral, podrían haber sido los detonantes principales de esta significativa declaración. Además, hemos reflexionado sobre el impacto innegable de las redes sociales en la salud mental de los artistas y la importancia crucial de la autenticidad en un mundo que a menudo presiona para la conformidad. En definitiva, esta frase actúa como un poderoso recordatorio de la humanidad inherente a las figuras públicas y subraya la necesidad imperante de respetar sus límites y su valiosa privacidad. Espero sinceramente que hayan disfrutado de esta profunda inmersión en el universo de Kanyaman y, sobre todo, que hayan encontrado esclarecedor el análisis sobre el significado detrás de sus palabras. Si este vídeo les ha parecido interesante, si han descubierto algo nuevo que haya enriquecido su perspectiva, o si simplemente lo han disfrutado en términos generales, les agradecería de corazón que dejaran un asterisco "me gusta". Su aprobación es un estímulo invaluable para continuar creando contenido de calidad. Y por supuesto me encantaría leer sus valiosos comentarios en la sección dedicada a ello. ¿Qué piensan ustedes sobre este fascinante tema? ¿Consideran que la frase se refiere a alguna situación en particular que conozcan? Su punto de vista es de suma importancia para mí y para el crecimiento de nuestra comunidad. Y si por alguna razón aún no forman parte de nuestra creciente familia,
Les ruego encarecidamente que se suscriban a nuestro canal para no perderse futuros vídeos tan intrigantes y reveladores como este. Les invito también a compartir este vídeo con sus amigos y familiares. De esta manera podremos seguir construyendo un espacio donde la reflexión y el debate constructivo florezcan. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta travesía. Ha sido un verdadero placer. Nos encontraremos con la misma pasión y curiosidad en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.